La materia, como yo les dije, en realidad no empezamos como está en el programa, las unidades. Quien ha podido chusmear el programa habrá visto que no hemos empezado con los temas que arranca la materia. Y decidimos empezar con módulos contables porque en realidad modelos contables es lo que yo siempre digo, es la columna de la materia, ¿no? Es lo que atraviesa, perdón, transversalmente todos los temas que vamos a ir viendo, porque en definitiva siempre vamos a estar trabajando inserto desde un modelo contable, ¿m? Y que no es ni más ni menos que el modelo contable vigente, es decir, el que plantea el marco conceptual, que es la RT16, que eso ya lo van a ver en las próximas clases cuando trabajen marco conceptual. Pero en definitiva, si ustedes se acuerdan de lo que trabajaron o comenzaron trabajando con Martín, un modelo contable se construye a partir de variables, ¿no? ¿Cuáles eran las variables del modelo contable? Vamos a hacer un poquito de repaso. Yo los voy a hacer hablar, creo que Martín también los hace hablar, pero yo no voy a hacer la excepción, ¿eh? No piensen que voy a hablar 2 horas yo solo. La unidad de medida, Bien, el capital a mantener y los criterios de evaluación. bien, exactamente. Y después hay algunos autores, ¿no es cierto?, que agregan el reconocimiento de resultados y un poco que surge a partir de la combinación de las otras variables. Por eso un poco la discusión es una variable más o no. Pero bueno, algunos lo contemplan, por ejemplo, Foley Newton, que el reconocimiento de resultados también hace una variable más del modelo. En definitiva, como dijo allí la compañera, no alcancé a ver quién era, quién habló. Claudia, profe. Claudia. Como dijo Claudia, esas son las tres variables centrales. Ustedes trabajaron, ya vieron en general lo que son los módulos contables, las distintas combinaciones posibles y trabajaron por encima cada uno de estos conceptos y es lo que vamos a ir profundizando de ahora en más, ¿no? Es decir, ya han trabajado el capital a mantener, ya lo han profundizado a partir de esos dos enfoques, ¿no? El capital a mantener financiero, el capital a mantener físico u operativo o económico. Y ahora nos vamos a adentrar en la unidad de medida. Y después el resto de la materia en donde vamos a estar trabajando en los criterios de medición. Acuérdense que dijimos que en esta materia esencialmente lo que nos interesaba era ver cómo medíamos, ¿eh? Cómo medíamos los distintos elementos de un patrimonio. ¿M? Entonces fíjense la relevancia que tiene el modelo contable. No por ello, o es a propósito, digamos, que iniciamos con esa temática. Bueno, les voy a compartir unas diapositivas, después las vamos a subir como siempre. La idea es hacer un encuadre teórico general para después meternos específicamente en la NUA, ¿sí? Yo no sé si ya han entrado a la NUA o todavía, o va a ser el primer vistazo que tienen acá. No sé vos, Martín, si ya les introducieron algo introdujeron, perdón, No, trabo con las palabras. no, No, Maxi. bien. No, todavía no Entonces hemos hoy, entrado en el... digamos, hoy debutaríamos, ¿no es cierto? Empezando ya a adentrarnos un poquito con la nube, un poquito ver la estructura que tiene, específicamente, obviamente, trabajando desde lo que nos toca en esta unidad, que es ni más ni menos que unidad de medida. ¿Eh? Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, profe. Bien, gracias. Sí, profe. Vamos a achicar esto, si no, no veo nada. Bueno. Un poquito entonces qué vamos a trabajar en esta clase y como decía en las próximas, vamos a hablar de términos que por ahí ya son conocidos por ustedes, porque seguramente en economía ya los han tocado, pero lo que es la inflación, la deflación, los índices de precios, trabajar algunos conceptos vinculados a lo que es cuestiones vinculadas a lo que se llaman rubros expuestos, no expuestos, rubros monetarios, no monetarios, un poco ver si son lo mismo o no son lo mismo. ¿Qué normativa entonces vamos a estar trabajando con relación a esto? Es decir, ya metidos específicamente en la nube y analizar todo lo que sería la generación del RECPAM, que es no sé si alguien me está hablando o
¿Quiere hacer una pregunta? No hay un audio abierto. Em, y como les decía, todo este ajuste por inflación tiene un propósito muy específico, que es un poco generar o ver cómo impactan esos cambios en los poderes, en los niveles generales de precio, ¿no es cierto? Cómo impactan a la empresa, específicamente generando un resultado, ¿no? Cuando hablamos de un resultado, puede ser positivo o negativo, y que su nombre es el que tenemos allí, ¿no? RECPAN, que significa resultados por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Eso representa el RECPAN, sería la sigla de toda esa palabra, ¿no? Y un poquito hablar del proceso secuencial, que es un poco lo que se señala en la normativa, pero como les decía, vamos a empezar con algunas cuestiones estrictamente teóricas de la teoría en general y después vamos a ir a la normativa para justamente ver que la normativa se vale de la teoría, es en esencia, como no puede ser de otra manera, para luego llevar y poder comenzar la práctica. ¿Eh? Bueno. Contenido específico, funciones de la moneda, cambios en los niveles de precios, inflación y deflación, inestabilidad de precios en los precios, medición de esos cambios en los precios, índices de precios, el ajuste integral o el ajuste por inflación que le dice hoy por hoy la normativa unificada, el método de lo monetario y lo no monetario, el método temporal, el RECPAN, el método directo e indirecto, el proceso secuencia. En realidad todos esos son los temas que vamos a tratar de abordar en estas clases. Si alguien cuando yo voy explicando tiene alguna duda, lo que sea, lo que pido es que abra el audio y pregunte, porque yo no los veo a ustedes, o sea que no veo si escriben o esas cosas. O bueno, si va hasta vos, Martín, también vos anda viendo si surge algo. ¿M? Pero no tengan temor de interrumpir si hay algo que no se entiende. Dale, Maxi. Gracias. Bueno, entonces, funciones de la moneda. ¿Qué funciones cumple la moneda? Y dentro de estas funciones vamos a encontrar que obviamente una de ellas es la de ser de reserva de valor, ¿sí? Es decir, que me permite esto entonces el intercambio, ser utilizada para intercambio, para poder asignar valor y sobre todo para poder medir a los bienes, o sea, ser usada como patrón de medida de los distintos elementos de un patrimonio. Y esto es o toma esencial relevancia en cualquier patrimonio de cualquier empresa, porque justamente que dentro de un patrimonio yo puedo tener sucesiones de bienes, ¿eh? O incluso derechos, obligaciones, sabemos todo lo que conforma el patrimonio de una empresa, que obviamente tienen sus cualidades o lo que se denominan variables cualitativas, es decir, cómo yo mido a esos distintos componentes. Y puede ser que lo mida a partir de pesos, a partir de alturas, a partir de volúmenes, ¿no? Es decir, en litros, en kilos, en toneladas. Patrones que de esa manera yo no los podría hacer comparables o no los podría unificar o lo que se conoce como la propiedad de la aditividad, es decir, la posibilidad de sumarlos. Ahora, si yo a esos litros, a esos kilos, a esas toneladas, le asigno una unidad de medida, le asigno una moneda, los puedo entonces de esa manera valorar y los puedo unificar. ¿Eh? Por eso se dice que la unidad de medida, dentro de todas estas funciones que fuimos analizando, quizás la más importante de todas, es la que logra o la que me permite homogeneizar. Vamos a empezar a usar este término mucho, homogeneizar la esencial heterogeneidad de las medidas cualitativas de todos los elementos que tiene un patrimonio. ¿Mm? Dicho así parece un trabalengua, ¿no? Pero básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que esas variables cualitativas, que se traducen en toneladas, en litros, en kilogramos, al asignarles una unidad de medida, o al asignarle en definitiva una moneda, entonces, traducirla en nuestro caso en pesos, que sería nuestra moneda de curso legal, permito dar homogeneidad, es decir, permito unificar, permito sumar.
Se puedo sumar esos kilos, puedo sumar esas toneladas, porque previamente cada kilo sé que vale tantos pesos, cada tonelada sé que vale tantos pesos. ¿Eh? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí. bien. Ahora bien, vamos a ver o ir analizando qué pasa en los niveles de los precios, es decir, imperantes obviamente dentro de un contexto económico, ¿no? En una economía específica. Cuando nosotros analizamos variabilidad de precios, vamos a entrar a ver que puede haber precios o cambios en esos precios que se denominan específicos o cambios en esos precios que se denominan generales. Específicos van a ser cuando abarquen a un cierto grupo homogéneo de bienes, es decir, grupos de mismas cualidades, o un grupo reducido de bienes, es decir, no abarca a la totalidad de los bienes que imperen en esa economía. Porque si pasara eso, entraríamos en una variación de tipo general, ¿eh? Cuando el cambio o cuando los cambios en los precios ya va a abarcar a todos los bienes de la economía de un país, ¿no es cierto? Ahí entramos en un cambio de precios generales, ¿eh? Entonces puedo tener cambios específicos, atacan a determinados bienes homogéneos o un grupo reducido de ellos y cambios generales que cuando ya abarcan a la totalidad de esos bienes. Ahora bien, esos cambios en los precios pueden estar motivados por distintos causales. Es decir, el hecho de que se altere la totalidad de los precios de los bienes imperantes en esa economía puede deberse a diversas causas. Una de ellas, quizás las más comunes, tienen que ver con los denominados, ¿no es cierto?, cambios relativos de precio. Esto es decir, tiene que ver con el funcionamiento de oferta y de demanda. Ustedes bien lo han visto en economía. ¿Qué sucede, no es cierto?, cuando hay aumentos de oferta, hay disminuciones de oferta o cuando hay aumentos o disminuciones de demanda? Todo eso genera, ¿no es cierto?, que los precios se tengan que mover, ¿sí? Se tengan que ajustar justamente a esas curvas de oferta y de demanda que un poco también dependen de el tipo de mercado en el que se esté trabajando. Estoy sola, acá no Pero está la mami, la Cela está en la DAI. Pero bueno, ahí cuidado que hay un audio activo. Entonces, esos cambios responden específicamente a ajustes en oferta y demanda, es decir, a el sistema relativo de precios de esa economía. Pero hay otros cambios que afectan también a todos los precios de los bienes, que ya devienen por otros factores, como puedan ser los conocidos, ¿no es cierto?, en Argentina muy común, los déficits fiscales, crónicos, sostenidos en el tiempo, desbordes monetarios, es decir, cuando hay mucha emisión y no acompañado con producción, ¿no es cierto? Cambios en expectativas de los agentes y todo ello contribuye en una masa a generar los procesos inflacionarios. Esto quiere decir que, ¿por qué vamos introduciéndonos de esta manera? Porque nosotros nos lleva el tema de tener que homogeneizar o lo que también se conoce como reexpresar o ajustar los estados contables justamente cuando estemos en procesos inflacionarios o deflacionarios. Es decir, que necesariamente hay un contexto de inestabilidad. La inestabilidad se traduce en variabilidad en los niveles de precios generales, ¿eh? No específicos, generales. Pero no cualquier variación general en los precios nos va a llevar a que tengamos que ajustar los estados contables, sino que tiene que ser específicamente cuando esa inestabilidad está generada por procesos inflacionarios o la cara contraria, ¿no es cierto?, el proceso inflacionario, procesos deflacionarios. Entonces, acá el primer ojo que tenemos que tener, porque por ahí uno siempre hace la pregunta en los finales y demás, en donde decimos, bueno, si hay un contexto de inestabilidad, yo tengo que reexpresar, tengo que hacer el ajuste por inflación. Y la respuesta más tentativa de decir es sí. ¿Viste? La mayoría agarran y nomás, sí, 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 hay que ajustar. Bueno, cuidado. Yo tengo que ajustar si esa inestabilidad está generada por qué. A ver si me expliqué o no.
¿Qué les parece? Le hago la pregunta ahora en vivo y en directo. Es decir, ¿cualquier contexto de inestabilidad nos lleva a tener que ajustar los estados contables? ¿Por inflación será, profe? Claro, exactamente, ¿sí? Sí, yo puedo tener un contexto de inestabilidad y que esa inestabilidad responda ¿a qué? A precios relativos, es decir, a ajustes de oferta y de demanda. Eso no nos llevaría, ¿no es cierto?, a tener que ajustar. Ahora, si esa inestabilidad general en los precios, ¿no?, es provocada por estas cuestiones que hablábamos, ¿no? Déficits fiscales, desbordes monetarios, etcétera, etcétera. Sí, eso se traduce en un proceso inflacionario y esa sería entonces la luz verde para poder proceder al ajuste por inflación. Siempre y cuando, y esto conéctenlo con lo que vieron con Martín, el modelo contable trabaje con una unidad de medida como Homogénea. homogénea. ¿M? Porque ustedes vieron que hay modelos contables que trabajan en unidad de medida nominal, ¿sí? Y eso, por más que yo estuviese en un contexto de inestabilidad por proceso inflacionario, no me permitiría hacer el ajuste porque ya el propio modelo me lo impide. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo hay que ir conectando todo lo que ustedes van viendo, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Me pudieron seguir bien? Perfecto, profe. ¿Cómo? Sí, Se entendió profe. perfecto. Ah, Sí. bien, bien, bien. Bueno. Entonces, ya sabiendo que un contexto de inestabilidad se mide a partir de los cambios en los niveles, en los precios, esa inestabilidad podría responder a procesos o inestabilidades vinculadas a cambios específicos o a cambios generales, y dentro de los cambios generales dijimos que podían ser vinculados a los precios relativos o vinculados a procesos inflacionarios o deflacionarios, que es ahí donde nos interesa, ¿no es cierto?, ir, ¿no?, a ese contexto de inestabilidad generado por ese proceso inflacionario o deflacionario. Por lo tanto, ¿qué significa inflación y deflación? Más allá de que ustedes ya lo saben, pero vamos a repasarlo, implica la inflación que la suba generalizada en los niveles generales de precios, ¿sí? Y yo le agregaría ahí sostenido a lo largo del tiempo. O sea, acá hay tres criterios que tendríamos que analizar para hablar de un proceso inflacionario. Primero, de que suban los precios de todos los bienes, por eso hablamos de suba generalizada, ¿no? Pero por otro lado, que esa suba generalizada se sostenga en el tiempo, porque si no, yo podría caer en variaciones cíclicas, ¿eh? Podría estar analizando quizás economías en donde en ciertos meses, por el tipo de productos que se trabajen, los precios suban, pero que los meses siguientes bajen. Entonces, eso no encuadraría en inflación. Tenemos que hablar de que hay un proceso sostenido en el tiempo y generalizado. Obviamente que la deflación es todo lo contrario, ¿no es cierto? Es una baja en los niveles generales de precio, también sostenida a lo largo del tiempo. Si bien uno dice eso es fantástico, en realidad no lo es, ¿sí? Es decir, son los dos extremos que son malos en ambos sentidos, tanto que suban los precios sostenidamente en el tiempo, como a que bajen sostenidamente en el tiempo, ¿sí? Obviamente que la actitud entonces o el comportamiento que tienen los agentes económicos en inflación van a ser diametralmente opuestos o contrarios en contextos de deflación. Por lo tanto, necesitamos, si estamos hablando permanentemente de que esa inestabilidad se mide en cambios en los precios, necesitamos una herramienta para poder medir esos cambios en los precios. Es decir, ¿cuál es la herramienta que nosotros nos vamos a valer para poder medir esos cambios de precios? Y no son ni otros que, ni más ni menos que los índices de precios. Es decir, los índices de precios nos van a permitir justamente poder ir viendo la evolución en los niveles generales de los precios. Ahora bien, ¿qué índice de precios? Hay muchos, ¿no es cierto? Uno podría encontrar numerosos índices de precios de distintos organismos y demás.
Lo que hace falta o lo que necesitamos es que esos índices de precios, para ser representativos de esos cambios de los niveles generales de precios, respondan al menos a estos tres atributos que marcamos acá, ¿no? Es decir, que sean representativos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Esto qué significa? Que abarque a la totalidad de bienes de esa economía, porque si no caería en alguna circunstancia de estar midiendo cambios específicos. Si yo agarro un grupo reducido de bienes, podría observar que ese grupo reducido de bienes está teniendo una variabilidad en los precios, pero que el resto de los bienes no. Entonces, ojo que eso no sería inflación, sería un cambio específico. ¿Mm? Por eso habla de representatividad. Tengo que abarcar a todos los bienes de esa economía. Que abarque un periodo de tiempo, fíjense, lo más amplio posible, por lo que decía recién, para evitar cuestiones cíclicas y que venga generado a través de organismos que también sean de renombre y que sean serios en la temática para que justamente uno también tenga validez o tenga respaldo de los datos de los que se está valiendo, ¿sí? Entonces, en la medida que un índice de precios cumpla esos atributos, entre otros, ¿no? No quiere decir que sean los únicos, ese índice podríamos estar diciendo que es representativo de, que me serviría y que sería representativo de cómo están cambiando los precios, es decir, de cómo puedo medir esos cambios en los precios utilizando, ¿no es cierto?, ese índice confiable. Para medir la evolución, justamente se hace a partir de un coeficiente, o de un cociente, en donde yo voy a relacionar en el numerador el índice de precios de la fecha en la que esté situado o a la cual yo estoy haciendo el análisis o a la cual yo quiero llevar o representar un cierto poder de compra. Respecto, o sea, en el denominador, voy a tomar lo que llamamos el índice de precios del origen de lo que yo esté midiendo. Vamos a tratar de ponerlo en números para que se entienda un poquito. Se sigue viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí. Si yo estoy analizando, siempre cuando uno dice, que decíamos recién, ese cociente entre el índice de precios de la fecha de análisis sobre el índice de precios de la fecha de origen, eso me va a dar lo que nosotros vamos a llamar a partir de ahora un coeficiente de reexpresión o coeficiente corrector. Porque la idea de homogeneizar, y esto un poco Martín ya se los debe haber introducido cuando hablaron en términos generales de los dos tipos de unidad de medida, que si ustedes se acuerdan, teníamos la nominal y la homogénea. La nominal es la que también se puede decir heterogénea, ¿no? Porque básicamente la diferencia dónde estaba, en que la nominal, si, porque vamos al origen, si estamos en un contexto estable, medido en que los precios se sostienen a lo largo del tiempo, el poder de compra de la moneda, que sería la capacidad de compra que tiene la moneda, se mantiene en el tiempo. Eso significa que 100 pesos de hoy van a tener el mismo poder de compra que 100 pesos de acá a un mes o 100 pesos incluso de hace 2 meses atrás. ¿Eso se entiende? ¿Me siguen con esta lógica? Sí, profe. Bien. Cuando yo paso un contexto de inestabilidad, generado por obviamente ya sabiendo que esa inestabilidad es por inflación o deflación, vamos a ir a la inflación porque es lo más común, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa a lo largo del tiempo con los precios en la inflación? Los precios suben. Suben. Y si los precios suben, es decir, cambian, el poder de compra de la moneda también se ve alterado. ¿Por qué? Porque ya 100 pesos de hoy no van a tener el mismo poder de compra de acá a un mes. O incluso no tienen el mismo poder de compra que 100 pesos de 2 meses hacia atrás. ¿Por qué? Porque evidentemente hace 2 meses atrás el poder de compra de esos 100 pesos era más alto o más bajo.
Más alto. más alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio era más bajo. Pero si yo ahora me voy hacia adelante, ¿qué pasa con el poder de compra de esos 100 pesos? Disminuye. Disminuye. Es Disminuye. decir, a medida que pasa el tiempo, como los precios suben, el poder de compra de la moneda se deteriora. Eso es lo que sucede naturalmente hoy por hoy con nuestros pesos, ¿no? Es decir, cada vez que avanza o pasa el tiempo, al subir los precios, mi poder de compra disminuye. Entonces, la unidad de medida homogénea, ¿qué es lo que busca hacer? Homogeneizar, unificar todo en un mismo poder de compra. ¿Mm? Todo, ¿qué quiere decir todo? Que todos esos valores, esos 100 pesos, por ejemplo, que yo puedo tener de julio, 500 pesos que puedo tener de agosto, 10.000 pesos que puedo tener de septiembre, todo eso a la unidad de medida homogénea, ¿qué le interesa? Llevarlo todo a un mismo poder de compra. ¿A qué poder de compra lo quiero llevar? Al de la fecha de cierre de ejercicio. Si yo cierro, como puede cerrar naturalmente la mayoría de las empresas, en diciembre de un año X, yo quiero que estos 100 pesos que tienen poder de compra de julio se transformen a poder de compra de diciembre. Yo quiero que estos 500 pesos de agosto, que tienen poder de compra de agosto, también se conviertan a poder de compra de diciembre. Y quiero también que estos 1.000 pesos de septiembre, por lo tanto con poder de compra de septiembre, también se conviertan en poder de compra de diciembre. ¿Sí? En tanto que si la unidad es nominal o heterogénea, yo llego a fecha de cierre y miro y tengo esos 100 pesos, tengo esos 500 pesos y tengo esos 10.000 pesos. Ahora, estos 100, estos 500, estos 10.000, ¿tienen el mismo poder de compra si estamos en un contexto inestable? No, no. No, No. profe. Claramente no, ¿sí? Entonces el proceso de reexpresión, que es lo que nosotros empezamos a aprender hoy, vamos a ir trabajando, me permite eso, me permite decir, bueno, estos 100 pesos que tenían de poder de compra de julio, ¿cuánto o cuál es el poder de compra hoy a diciembre? O sea, ¿cuánto necesitaría yo en diciembre para mantener el poder de compra de esos 100 pesos de julio? ¿Sí? ¿Eso qué implica ver? Y implica ver cómo evolucionaron los precios de julio a diciembre. ¿Y esa evolución cómo la miro? Con los índices de precio. Con los índices de precios, justamente haciendo esta relación. El cociente. Si yo digo, por ejemplo, el índice de precio de julio es 100 y el índice de precio de diciembre es 200, ¿eh? ¿Yo qué haría si armo el coeficiente? Fíjense que el coeficiente que era índice de precio de fecha de cierre. O sea, ¿cuál es mi fecha de cierre? Diciembre del año X. ¿Que cuánto vale el índice? 200. Sobre el índice de precios de el origen de lo que estoy analizando, que qué origen tiene. Julio de ese año X, cuyo coeficiente es 100. ¿Eso qué me da? 200 dividido 100, 2. ¿Qué ¿Ese significa sería 2? el coeficiente, profe? Ese es el coeficiente de reexpresión. ¿Esto qué significa? Ojo, esto es la interpretación de 1 más el coeficiente inflacionario. O sea que si esto me dio 2, es porque esto es 1 más 1. Es decir, que la inflación que hubo de julio a diciembre fue del 100%. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Bien, ¿esto qué significa? Que ahora estos 100 pesos que estaban en poder de compra de julio se convierten en 200 pesos. Porque básicamente, ¿qué hago? Los 100 pesos nominales por su coeficiente que es 2. ¿Me explico? Sí, profe.
¿Tá? Entonces, evidentemente que estos 500 también van a cambiar. Supónganse que pasan a ser 600 y que estos 10.000 pasan a ser 12.000. Estos 200, estos 600 y estos 12.000, todos tienen el mismo poder de compra. Por eso esto es homogéneo. ¿Y cómo logré eso? Con la reexpresión, ¿no? Llevando esos 500 de agosto a diciembre, llevando esos 10.000 de septiembre a diciembre. Esa es la idea, que plantea el ajuste por inflación. Es decir, lograr que todas esas partidas que están en distintos momentos y al estar en un contexto de inestabilidad tienen distinto poder de compra, llevarlas todas esas partidas a un único poder de compra que es el de fecha de cierre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, Entonces, profe. eso, ¿quién me lo permitió? La relación de los índices de precios, que me permiten, al hacerlo en un cociente, ver cómo evolucionan, ¿no es cierto?, los precios desde el periodo de origen de la partida que estoy considerando hacia el periodo de destino que yo quiero llegar. Que naturalmente el periodo de destino al cual yo quiero llegar, naturalmente va a ser la fecha de cierre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bueno. Esto lo voy a saltear porque ya lo vamos a ver después. Vamos a trabajar ahora un poquito una serie de conceptos que vamos a empezar a utilizar cuando trabajemos sobre todo los distintos métodos para poder determinar el RECPAM. Que el RECPAM, recuerden que era el resultado ante los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Y cuando nosotros hablamos de conceptos, naturalmente que vamos a empezar a trabajar acá, empezamos a hablar de rubros expuestos y rubros monetarios, que a primera vista parecieran ser lo mismo, pero cuando vayamos un poquito más a profundidad, vamos a ver que no son. ¿Qué son los rubros expuestos? Son todos aquellos rubros cuya tenencia, es decir, que el hecho de que la empresa mantenga en su patrimonio ese rubro, le va a generar un resultado por los cambios que hay en el poder adquisitivo de la moneda. O sea, ante ese contexto de inestabilidad, por ende, de cambios en el poder de compra de la moneda, si la empresa mantiene ese rubro que está sujeto o expuesto a esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda, obviamente le impactan en un resultado o le generan un resultado. O sea que implícitamente estoy diciendo que estos rubros son los que me van a generar el RECPAM, porque son los que me van a generar un resultado ante esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Sí? ¿Cuáles son esos rubros expuestos? Y acá son tres rubros cuya tenencia son expuestos y el resto de los rubros que se nos ocurran, y después traducido más en profundidad cuentas y demás, van a ser no expuestas. Es decir, por eso el análisis que ustedes tienen que hacer es más concreto, porque después cuando ustedes clasifican cuentas se les empieza a hacer lío. Pero si ustedes tienen bien claro que el rubro de expuestos son estos tres que vamos a enunciar a continuación, cualquier otro rubro que yo indique, que no sea ninguno de estos tres, y ya automáticamente pasa a ser no expuesto. ¿Sí? Es decir, cuya tenencia no me generaría un cambio en el poder adquisitivo de la moneda. No me generaría, perdón, un resultado ante los cambios en ese poder adquisitivo de la moneda. ¿Cuáles son los rubros expuestos? Hay tres. Hay tres rubros que son expuestos. Voy a anotar acá, ustedes también tomen nota porque es fundamental. Ya te lo deberían decir los chicos, Maxi. Más o menos, ¿no? Más o menos. El tema es que ahora no puedo salir de acá. Ahí está. ¿Los viene de cambio, profe? ¿Por qué decir los bienes de cambio? Y lo estamos viendo todos los días. Suben, bajan, suben. No bajan, digamos, suben. Bueno, ahí diste en la tecla en una cuestión interesante y ya la vamos a analizar. Pero fíjense que los rubros expuestos son caja y bancos en moneda nacional. O sea, en pesos.
cualquier caja que pueda tener la empresa o fondos bancarios en moneda extranjera ya no están expuestas. ¿Por qué? ¿Por qué no estarían expuestas? ¿Qué les parece? Si la empresa tiene caja en pesos y tiene caja en moneda extranjera, ¿por qué yo digo, bueno, la caja en moneda local o en pesos sí está expuesta y le va a generar un resultado a los cambios de poder adquisitivo de la moneda, pero lo que tengo ahí en dólares, supónganse, no? Y por el tipo de cambio, profe. Porque básicamente es una moneda extranjera, es decir, no está sujeta a la inflación del país. ¿Mm? Cualquier moneda extranjera, dólares, reales, cualquier divisa que a ustedes se les ocurra, libras, esterlinas, van a estar sujetas a la inflación de su país de origen, no a la inflación local. ¿Mm? Entonces, siempre tenemos que entender que lo que esté expuesto a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda local, obviamente, es todo lo que esté en pesos, ¿eh? Esté en pesos y con ciertos resguardos. Entonces, Caja y Banco en moneda nacional va a estar expuesto y también van a estar expuestos los créditos y las deudas, pero no cualquier crédito y cualquier deuda. También van a tener que ser en moneda nacional y sin cláusulas de ajuste ni intereses explícitos. O sea, acá cuidado, porque para que ese rubro, ese crédito o esa deuda que tiene la empresa esté sujeto o le vaya a generar un resultado por los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, necesita que esté primero en moneda nacional y segundo, no tenga ninguna cobertura explícita. Es decir, no tenga ni intereses explícitos ni cláusulas de ajuste. ¿Sí? Cláusulas de ajustes lo deben haber escuchado, si no, son de pautas que se fijan por las cuales el crédito o la deuda se va ajustando. Puede ser de acuerdo, no sé, al índice de construcción, al índice de, o de cómo varía el precio de la soja, etc. Ya son acuerdos contractuales que hace que el valor de ese crédito o esa deuda quede anclado, quede ajustado a un valor que se va actualizando de acuerdo a un determinado parámetro. ¿Eh? Y si no, después tenemos el interés explícito. Pero fíjense, explícito, porque ustedes vieron, seguramente en SIC 1, que también están los intereses que Implícitos. 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 Entonces, fíjense que si el crédito o la deuda tuviese una cobertura implícita, yo les hago la pregunta, ¿ese rubro o ese crédito, esa deuda, está expuesta o no? Si tiene una cobertura implícita, o sea, un interés implícito. A ver, ¿Usted no había dicho que no? No. yo Porque les no había abarca. dicho que no, yo les estoy preguntando a ustedes, ¿eh? No me tiren la pelota a mí. A ver, tengo Porque un no es ninguna de crédito, esas tres. No, ¿no qué? ¿Está Está expuesta. expuesta o no expuesta? No no, expuesta. no está No expuesto. expuesta. ¿Todos están de acuerdo? Sí, para mí también. ¿Sí? ¿Todos avalan al compañero ahí que tiró el no expuesto? Sí. Bueno, están todos reprobados. Ah, ponía malo el profesor. No, es incorrecto. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos diciendo acá, que el crédito o la deuda tiene que primero ser en moneda nacional para estar expuesta. El ejemplo que decíamos, ¿está en moneda nacional? Sí, está en moneda nacional. Hasta ahora vendría siendo expuesto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, pero después decía que ese crédito, esa deuda, para estar expuesto, no tiene que tener que una cláusula de ajuste,
o un interés explícito. Pero entonces, ¿qué estoy diciendo de otra manera? Que si tiene una cobertura implícita, sigue estando expuesto. ¿Eh? Sigue estando expuesto. ¿Por qué? Porque la cobertura implícita funciona como un sobreprecio. Si se carga el valor del precio de que tiene el valor que tiene ese crédito o esa deuda, ¿sí? En cambio, si yo ya fijo una cláusula de ajuste o un interés explícito, ¿qué estoy haciendo con ese crédito o esa deuda? Me estoy cubriendo justamente ¿a qué? A la desvalorización en el poder de compra que va a tener la moneda en ese periodo de tiempo. Entonces, si yo ya fijo una cláusula de ajuste o un interés explícito, por más que esté en moneda nacional, ese crédito ya está resguardado y por ende pasa a ser no expuesto. ¿Me siguen en la idea? Quiero que Sí. se Sí, entienda bien profe, se esto porque entiende. después es donde más les cuesta. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Entonces, cuando yo encuentro un crédito, una deuda con cobertura implícita, sigue estando expuesta. Para poder que ese crédito, esa deuda, sea considerada no expuesta, tiene que es tener alguna cláusula de ajuste o algún interés explícito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora bien, por el otro lado, ¿qué son los rubros monetarios? ¿Por qué son parecidos? Fíjense, los rubros monetarios dicen que son aquellos que representen intrínsecamente dinero o un derecho a favor o en contra, sería lo que sería una obligación, que derive en dinero. O sea, son aquellos que representan intrínsecamente dinero, es decir, ya es efectivo, o estamos hablando de un derecho que se va a traducir en pesos o una obligación que se tenga que cancelar o cumplir o cancelar esa obligación con pesos. En ese caso, los rubros van a ser monetarios. ¿Por qué entonces yo digo que el rubro expuesto no necesariamente es monetario? Si bien vamos a encontrar que en la mayoría de los casos todo rubro monetario es expuesto, encuentro excepciones. Encuentro excepciones. Porque, por ejemplo, si yo tomo un crédito en pesos, o sea, en moneda de curso legal, que tiene un interés explícito, yo les pregunto, ¿ese rubro es monetario o no monetario? Crédito en pesos. Es monetario, profe. Es monetario, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho que se va a convertir en efectivo. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, me voy a la vereda del frente. ¿Es expuesto o no expuesto? No, no Es expuesto. no expuesto. Es no expuesto, ¿no? Por lo que decíamos recién, al tener una cobertura explícita, eso implica que ese crédito, en este caso, queda, ¿no es cierto?, cubierto de alguna manera ante esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, es no expuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay ciertas excepciones que hacen entonces que no necesariamente un rubro monetario esté expuesto a los resultados por el cambio de poder adquisitivo de la moneda. ¿Me siguieron? ¿Se entendió el tema? Sí, profe. Trato de seguir. Bueno, Sí. bueno. Porque antes se hablaba de lo monetario y lo no monetario y después pasamos en definitiva, como estamos hoy por hoy, de hablar específicamente de expuesto y no expuesto, porque antes de la normativa local, eh, de las resoluciones técnicas y ahora específicamente de la NUA, se trabajaba con un criterio de reexpresión o de ajuste de las partidas a partir de esta idea, ¿no? De lo monetario y lo no monetario. Y entonces la idea que se planteaba era decir, bueno, si el rubro que yo estoy analizando es monetario, por lo tanto, si es monetario ya tiene el poder de compra de cierre,
Y si tiene el poder de compra de cierre, no lo tengo que reexpresar, porque acuérdense que el objetivo de la reexpresión, ¿cuál era? Llevar todas las partidas al poder de compra de cierre. Entonces, si agarro una partida que ya tiene el poder de compra de cierre, no la reexpreso, porque ya está representando ese poder de compra. Y entonces va a pasar esto, me decía este método, cuando esa partida sea monetaria. En tanto que si la partida es no monetaria, está en una fecha anterior a la de cierre y por ende sí la tengo que reexpresar para poder llevarla al poder de compra de cierre. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí la idea del método? Yo tenía que clasificar el monetario y no monetario. Si era monetario, estaba fecha de cierre, no lo toco, ese valor ya tiene poder de compra que busco. Y si era no monetario, estaba una fecha anterior de cierre y por lo tanto sí lo tenía que reexpresar porque no tenía el poder de compra de cierre. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué empezó a ver o qué se empezó a ver? Que este método empezaba a generar falencias o fallas porque no necesariamente se cumplía la regla. Y vamos a poner algún ejemplo para entender. Si yo agarrara, por ejemplo, un crédito en pesos, ¿eh? que tiene un interés, no importa si es implícito o explícito, porque acá en definitiva la clasificación es monetario o no monetario, y si ya es en pesos, más allá de que tenga cobertura implícita o explícita, ya sería monetario. Ahora bien, si ese crédito o deuda, lo mismo, ¿no? Tuviese incorrectamente devengado los intereses, ¿qué pasaría con ese crédito? A ver, esto lo llevo un poco a recordarles cuestiones de signo, ¿no? ¿Qué pasaba con el valor de un crédito o una deuda si se devengaban mal los intereses? O sea, si devengaba en exceso o devengaba al revés, ¿no? Devengaba de menos. ¿Qué pasaba con el valor de ese crédito? Lo mate, ¿no? Y se tenía que ajustar porque no estaba bien registrado. Claro, pero exactamente, pero en definitiva, ¿qué generaba en el valor del crédito? Que no estuviese a qué fecha, A fecha de cierre. a fecha de cierre. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Supónganse que yo vendí el 1 del 11 de contado 1000, cierro 31 de diciembre. Vamos a suponer que este crédito es a 3 meses de plazo, ¿no? Tendríamos al 30 del 11 un mes, al 31 del 12 otro mes, al 31 de enero del año siguiente, los 3 meses. Y supónganse que para hacer una cuestión muy simple, ¿no es cierto? Por mes tenía 100 pesos de interés. O sea que acá el valor que cobraríamos naturalmente del cliente serían 1.300 pesos. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, ¿qué Sí. sería lo natural y lo correcto? Que la empresa hubiese hecho un asiento el 31 de diciembre de ese año, en donde dijese interés positivo a devengar contra interés positivo por 200 pesos. Corresponde a todo este periodo, todo este periodo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, si eso es correcto y está bien devengado, yo si miro el valor que tiene el crédito el 31 de diciembre, ¿qué valor tendría? Y vería clientes por 1.300 menos el interés positivo de devengar, que es lo que queda, que son 100, me hace un valor de 1.200. Ese es el valor que tendría el crédito a qué momento. Acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el cierre. Al Sí. cierre. ¿Mm? Bueno, hasta ahí se cumpliría la regla. Es un rubro monetario, está fecha de cierre, no lo toco. Ahora, ¿qué pasa? Como yo les decía al principio, si la empresa en vez de haber hecho un asiento, como el que veíamos recién, por 200, hubiese hecho un asiento por 100.
Eso lleva el valor del crédito ¿a qué momento? A un valor presente, que sería fecha de cierre, un valor pasado, que sería entero de cierre, o un valor futuro, Anterior, El pasado. un valor pasado. pasado, ¿eh? Porque O evidentemente sea al que no solo, está actualizado. claro, exacto, al solo devengar 100 pesos yo sitúo el crédito a este momento, ¿no? Porque tendría, si yo ahora vuelvo a presentar el crédito, va a decir 1300 menos 200, me quedaría 1100, que es el valor acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense Sí, que ya profe. estoy encontrando una cuestión en donde tengo un rubro monetario que no está a fecha de cierre. Entonces, que si yo me rijo estrictamente al método, yo no lo podría tocar ese crédito, no lo puedo ajustar porque ya es monetario y ya tiene poder de compra que tiene que tener el cierre. ¿Me explico? Obviamente que podría pasar lo extremo y que el crédito no solo tenga un valor pasado, sino que tenga un valor futuro. Porque si la empresa, en lugar de devengar 100, hubiese devengado los 300, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está el valor del crédito? El 31 del 2. Al 31 31 de enero. de enero. ¿Mm? Yo estoy parado acá viendo un crédito que tiene un valor futuro. ¿Eh? Pues cuando yo vengo acá digo 1300 y acá es cero. ¿Qué me queda? 1300. ¿Dónde están los 1300? Allá. ¿Me explico? Es decir, puede pasar que encuentre partidas que estén más adelante de la fecha de cierre. ¿Eh? Y así por el lado de los monetarios también podría encontrar ejemplos en los no monetarios. Por ejemplo, una mercadería, un bien de cambio, ¿no? Un bien de cambio sabemos que va a ser no monetario porque no está haciendo ni plata, o sea, dinero, no está haciendo ni un derecho ni una obligación a traducirse en pesos. Por lo tanto, es no monetario. ¿Qué decía la regla? Que si era no monetario, estaba una fecha pasada y la tenía que reexpresar. Ahora, ¿qué pasa si la empresa hubiese comprado, supónganse, una mercadería en 100, que la compró en agosto, o sea que el costo de reposición de esa mercadería a ese momento era 100, pero llega diciembre, y esto ustedes ya lo vieron con Martín, y la empresa usa valores corrientes. Y si la empresa usa valores corrientes, ¿qué haría con esa mercadería? Y tengo que reconocer un resultado por tenencia. Tendría que ver cuál es Sí, el costo de reposición a diciembre. sí. Supónganse que en diciembre esa mercadería está en 200, o sea que la empresa la va a tener valuada en 200, no en 100, porque de ahí van a salir los 100 pesos del resultado por tenencia, ¿no? Pero si yo ahora me pregunto, digo, ¿la mercadería es monetaria o no monetaria? No monetaria. ¿Está una fecha pasada o está una fecha corriente o una fecha de cierre? ¿Cuál es la respuesta? Ahí. Y ahí en diciembre Está en estaría. una fecha corriente, o sea, está fecha de cierre. Por lo tanto, vuelve el método a romperse, porque me dice, vos la tenés que reexpresar. ¿Cómo hago para reexpresarla si ya está esa fecha de cierre? Ya está el poder de compra que quiero. ¿Eh? ¿Se dan cuenta cómo el método en sí empezaba a generar fallas? ¿Eh? No. Evidentemente, no era unánime esta regla. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces eso nos lleva a lo que planteamos hoy por hoy. Como vamos a ver después en la NUA, está reforzando este método, que es el método temporal, en donde ya lo que me interesa a mí cuando yo analizo una partida es decir en moneda de qué momento está expresada. Ya no es ver si es monetaria o no monetaria, es directamente ver en moneda de qué momento está. Y ahí se me abren cuatro posibles respuestas, porque puede ser que esté en moneda del presente, puede ser que esté en moneda del pasado, puede ser que esté en moneda del futuro, como veíamos recién el ejemplo del crédito, ¿eh? O que sea esta cuarta respuesta que dice partidas que agrupan partidas de distintos momentos de tiempo. ¿Sí?
Vamos a tratar de entender qué significa estas cuestiones. Cuando yo digo está en moneda del presente, ya está representando el poder de compra que yo necesito, que sería el de cierre. Por lo tanto, en ese caso o en esas partidas no las tengo que reexpresar, porque ya representan el poder de compra que busco. En el caso de que esté en moneda del pasado, como podría ser el ejemplo que damos recién de una mercadería que esté evaluada a costo histórico y no a valor corriente, entonces evidentemente yo miro esa mercadería y tiene un valor del momento en que se compró. Yo necesito, entonces hay que reexpresarla para llevarla al poder de compra de cierre. Puede ser que esté en moneda del futuro, veamos el ejemplo del crédito. En ese caso, lo que yo tendré que hacer con este crédito, que es, no es reexpresarlo, sino que es ajustar los intereses para con el ajuste correcto de los intereses, deje ese crédito valuado al valor corriente, o sea, a la fecha de cierre. ¿Sí? Y si entro en esta respuesta, ¿qué significa esto? Y esto veámoslo justamente con el ejemplo del interés. Si yo analizo este interés devengado en este lapso de tiempo, que yo tengo acá, o sea, estos 200 pesos, y yo les preguntara, ¿cuál es el origen de esos 200 pesos? O sea, o dicho estrictamente en la pregunta del método temporal, ¿en moneda de qué momento están expresados esos 200 pesos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Un presente? ¿Del presente? Del pasado. ¿Del pasado? Me gusta, ya hay dos posturas. Depende Uno de dice qué el momento lo presente. veas. ¿Qué? Depende de en qué ¿Cómo? momento te sitúes para ver en qué momento está la moneda. O sea, si lo ves Nosotros a fecha estamos de cierre, parados, sería nosotros estamos pasado. parados de fecha de cierre. Porque recordemos que la Pasado. idea es llevar el poder de compra de cierre. ¿eh? Pasado. Como pasado. Bueno, ya tengo dos del pasado, una tiró presente. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? ¿No? Bueno, de vuelta me pondría malo y les diría que se equivocaron los dos, o los tres, o todos los que no se animaron a hablar que estaban apoyando a una u otra. No está ni en moneda del presente, ni en moneda del pasado, ni en moneda del futuro. Entonces, ¿en dónde caigo? En esa cuarta respuesta, porque ustedes tienen que ver cómo yo generé esos 200 pesos. Donde yo dije, hipotéticamente, ¿no es cierto? Por cobrar un interés de X tasa, ¿no es cierto? Yo gané de noviembre a diciembre 200 pesos. Y la realidad no sé si es tan así. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que ver ahí es que esos 200 pesos, ¿cómo se conformaron? De comparar el valor del crédito a la fecha de cierre, que tenía un valor de 1.200 pesos, ve acá, contra el valor que tenía al inicio el crédito, que era 1.000. Y por eso yo dije gané 200 pesos. Porque un crédito que al 1 de noviembre tenía un valor de 1.000, al 31 de diciembre tiene un valor de 1.200. O sea, gané 200 pesos. Eso estaría en la cabeza de cualquier empresario un poco cerrada. ¿Por qué? Porque ¿qué tendría que analizar ahí? El poder adquisitivo de ese dinero que voy a disponer en diciembre. Claro, claro. Básicamente, ¿qué estamos diciendo acá? Que estos 1.000 pesos no tienen el mismo poder de compra que estos 1.200. ¿Sí? Si tuviesen el mismo poder de compra, yo le doy la mano al señor y le digo, sí, usted ganó 200 pesos, no hay ninguna duda. ¿Sí? Ahora, el tema es que acá estamos en un contexto inestable, sabemos que entre noviembre y diciembre los precios se han ido modificando, han ido subiendo porque estamos en inflación,
Y eso ya genera que estos 1.200 pesos de acá no tengan el mismo poder de compra que estos 1.000 pesos de acá. Entonces ahí es donde toma relevancia esa cuarta respuesta que me decía partidas que agrupan partidas de distintos momentos de tiempo. Porque yo estoy analizando que estos 200 pesos, ¿no? Pero estos 200 pesos se conforman a partir de que a partir de una resta de un valor que tiene poder de compra, como decíamos, de diciembre del año X, con un valor que tiene poder con los 1.000 pesos que tiene poder de compra de cuando. Y dos meses anteriores. Ya, exacto, de noviembre del X. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Buscar el coeficiente. Obviamente que el coeficiente de diciembre va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? A ver si a alguien se le disparó la cabeza. Porque estamos en ese momento, digamos. Claro, No cuando yo vamos a voy a pensar armar, ¿se acuerdan que el más. índice, el coeficiente de reexpresión que era el índice de precio de la fecha de cierre sobre el índice de precio de la fecha de origen? Si yo tomo una partida cuyo origen ya es la fecha de cierre, ambos índices son iguales. Es como que dijera 200 sobre 200 igual a 1. ¿Eh? Por eso implica, digamos, cuando uno dice lo que está en moneda del presente no se reexpresa, en realidad vos lo estás reexpresando, pero por 1. Te da lo mismo. Ya tiene el poder de compra de ese momento. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe, se Por entiende. lo tanto, 1.200 por 1 me quedaría igual. ¿Cómo? Ah, pensé que me había preguntado algo. Ahora, cuando yo vaya a buscar el índice de precio de noviembre, ya no va a ser 1. ¿Qué les parece? ¿Va a ser más o menos que 1? ¿Qué cambiaría de este cociente, de esta división, ¿no? ¿El 200 cambiaría? No, profe, No, cambiaría el porque, denominador. claro, claro, porque yo siempre quiero llevar todo a diciembre, o sea, la fecha de cierre. Por lo tanto, 200 serían igual, pero cambia el origen, porque ya no estoy hablando de una partida de diciembre, estoy hablando de una partida de noviembre. Y obviamente que si estamos en inflación y los precios suben, el índice de precios de noviembre va a ser más alto o más bajo que el índice de precios de diciembre. ¿Eh? A ver, ¿quién se le juega? Más bajo. Más bajo sería. Más Más bajo, bajo, ¿no es más cierto? Porque bajo. estamos hablando de que los precios suben, por lo tanto, si los precios los mido en el índice de precios, y si de noviembre a diciembre el precio subió, o los precios de todo subió, evidentemente que cuando mido noviembre respecto de diciembre, la medición de noviembre va a ser más baja. Entonces, al ser más baja, supónganse que esto es 100, obviamente que el índice va a ser mayor, ¿no? Por lo tanto, acá tendría que trabajar con ese valor, con ese coeficiente. Por lo tanto, 1.000 por 2 me da 2.000. Estoy en un caso en donde, fíjense, yo ahora acá sí tengo valores homogéneos, porque estos 1.200 tienen poder de compra de diciembre y estos 2.000 también tienen poder de compra de diciembre, porque son los 1.000 pesos nominales de noviembre llevados a poder de compra de diciembre. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no? Es decir, de ganar 200, ¿paso a qué? ¿A ganar A o ganar perder? 800, a ¿A, recuperar más. a ganar o a perder? Fíjense que la Perder. relación sigue siendo esto menos esto, ¿eh? Yo acá hago esto, 1.200 menos 2.000. ¿Qué me da esto? Menos 800. Entonces, en lugar de ganar Pierdo. 200, Perdón, en lu- profe. claro,
en lugar de ganar 200 pesos, en términos reales, perdí 800 pesos. 800. ¿Y eso por qué? Porque la inestabilidad, o sea, la inflación que ha habido entre noviembre y diciembre ha sido mucho más alta que la tasa de interés que yo cobré. ¿Sí? O sea, no logré yo recuperar la pérdida de poder de compra de esos 1.000 pesos de noviembre en diciembre. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, ¿Está? sí, a ver, sí, profe. Bueno, ahí es donde yo tengo un claro ejemplo entonces de que esta partida que nosotros estábamos analizando, que era el interés ganado o interés positivo, es una partida que no está ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Es una partida que surge de combinar valores que están en distintos momentos de tiempo. Y por ende, la solución a eso que es homogeneizar los términos, llevar esos términos que tienen distinto poder de compra al mismo poder de compra y ahí sacar la real relación o el resultado real. Porque ya hablando en términos acá de unidad de medida y de ajuste por inflación y demás, uno dice estos 200 pesos es un resultado nominal y los 800 pesos de pérdida es un resultado real. ¿Qué nos interesa a nosotros? Claramente esto. Porque esto, evidentemente, es un resultado ficticio. En realidad, esos 200 pesos fue comido todo y más aún por la inflación. Entonces, fíjense qué relevante es y qué importante es trabajar con unidad de medida homogénea en estos contextos, ¿no? ¿Por qué? Porque llevaría a que si yo no homogeneizara la moneda, y ha pasado mucho tiempo en la Argentina que no estaba permitido todavía el ajuste por inflación, de que las empresas presentaban ganancias que no existían, que eran totalmente licuadas y absorbidas por la inflación. ¿Pero por qué al Estado, o en definitiva acá la Argentina, demoró tanto en decir, bueno, estamos en un proceso inflacionario, hay que ajustar? ¿Por qué creen? A ver, vamos a hacer un poquito de crítica acá. Sin entrar en política y demás, no vamos a pelear ni mucho menos, pero ¿por qué creen, ustedes quizás no lo sabían, pero que hubo muchos años en donde a las empresas no se les permitía presentar los ajustes por inflación? ¿Quién salía ganando con eso? Y el Estado puede ser Así es, por los impuestos que se cobran con así respecto a es, cómo quedaban los balances y eso. específicamente la AFIP, Iba a decir lo mismo, profe. porque hay un impuesto que es muy fuerte acá en la Argentina, ustedes lo conocen, que es el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas son sujetos obligados a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, tenían que presentar una ganancia y al presentar esa ganancia quedaban alcanzadas por impuesto con una ganancia totalmente licuada, ¿no es cierto? O absorbida por la inflación. Pero bueno, entonces esto llevó mucho tiempo hasta que en definitiva ya no se pudo sostener más y tuvo que plantearse el ajuste de los estados contables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entiende. Bueno, sigo entonces. Ya nos metemos específicamente en el RECPAN, es decir, ¿por qué estábamos haciendo todo este proceso de homogeneización? Porque decíamos que el objetivo era poder generar o ver cómo impactaba ese contexto de inestabilidad, esos cambios en los niveles generales de precios, por ese proceso inflacionario y deflacionario, qué resultado le generaba a la empresa esto. Y ese resultado, como decíamos, como le dimos recién en la introducción, se denomina RECPAN, ¿no? Resultado por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda
y es un resultado que entra dentro de la categoría de los resultados financieros y por tenencia. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué financiero y por qué de tenencia? Financiero porque depende justamente de las políticas de la empresa en cuanto a las definiciones en los manejos de los fondos. ¿Eh? Es decir, cuánto dinero mantener en caja, en las cuentas bancarias, cuántos niveles de créditos otorgar, cuántos niveles de deuda poder asumir. Es decir, cuestiones vinculadas a movimientos de fondos, cuestiones financieras. Pero también es de tenencia porque depende estrictamente y directamente este resultado de la tenencia de rubros. ¿Qué tipo de rubros? A ver. ¿Cuáles eran esos rubros que ya por tenerlos me iban a generar un resultado por cambios en el poder adquisitivo de la moneda? Los expuestos, profe. Los expuestos, exactamente, no los monetarios, ¿no? Dijimos los expuestos porque había ciertas excepciones en los monetarios que no necesariamente eran expuestos. Entonces, por eso decimos que es un resultado financiero y por tenencia, ¿sí? Depende de las políticas financieras de la empresa y depende de la tenencia de rubros expuestos. ¿Con esto qué quiero decir, chicos? Y esto también vayan empezando a maquinarlo, que si estamos en una inflación del 500% anual, supónganse, por decir una hiperinflación, una locura, pero si la empresa no tuviese en su patrimonio nada expuesto, ¿cuál va a ser el RECPAN que va a tener esa empresa? Positivo, profe. A ver, positivo. Y porque como no tiene ninguna partida expuesta, Y si no tiene ninguna partida expuesta, ¿tenés resultados? No no, tiene, nulo. no tiene. no existe. Entonces cero. ¿Eh? Es cero. Claro. Sí, Por sí. eso es que es muy importante que esto lo entiendan también y por ahí no traten de tratar de estudiar de memoria los cambios de los signos de RECPAN y demás. Es decir, siempre vayan viendo lo que esto tiene una lógica y tiene una metodología, ¿no? Es decir, que si yo no tengo nada expuesto en ese contexto, en ese periodo de análisis, que obviamente el ejercicio anual que estamos analizando, el RECPAN tiene que ser cero. No puede haber nada que me genere algún saldo de RECPAN porque la empresa no tiene nada que esté sujeto a cambios en el poder, que le genere un resultado ante esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, por eso es que la propia definición, ¿no es cierto?, de los rubros expuestos me estaba diciendo esto, ¿no? Es decir, aquellos que me generan un resultado del campo. Por lo tanto, si no tengo nada expuesto, el resultado va a ser cero. Bien, ahora, ¿cómo puedo obtener ese RECPAN? Y básicamente acá están los tres métodos que existen. Si bien nosotros vamos a trabajar mucho con uno puntual, que es el indirecto, porque es el más global o el más útil, digamos, sí vamos a analizar un poquito a nivel teórico los otros, porque bueno, uno está específicamente dentro de la normativa y el otro también nos sirve a los fines de comprobación, generalmente, que son los métodos indirecto, directo y el proceso secuencial. ¿Por qué tienen sus nombres así? Porque dependen, cuando digo el indirecto y el directo, depende de con qué tipo de partidas yo trabaje. Es decir, si yo voy a analizar las partidas expuestas o si voy a trabajar con las partidas no expuestas. Y dicho de otra manera, es decir, o trabajo con aquellas partidas que son las responsables de generar el RECPAN, que serían las expuestas, o trabajo con todas aquellas que no son las responsables de generar el RECPAN, pero por efecto de partida doble, si yo reexpreso todo lo que no genera el RECPAN, por partida doble me va a dar el RECPAN que le están generando las otras. Dicho más claro, decíamos, las que generan RECPAN son las expuestas. Por ende, las que no generan RECPAN son las no expuestas. La pregunta es, ¿de cuál yo voy a tener más cantidad de cuentas? ¿De las expuestas o las no expuestas? ¿Qué les parece? De las no expuestas. Porque dijimos que las expuestas eran esos tres rubros concisos. Toda la otra masa de cuentas
que se nos ocurran que no estén dentro de los rubros que analizábamos ahí como expuestas, van a ser no expuestas. Entonces, por eso que el nombre recibe método directo o indirecto, porque es como yo llego al RECPAN. Yo llego directamente si trabajo con las partidas que lo están generando, y por ende trabajo el método directo solo trabajando las partidas expuestas. En cambio, si yo voy a reexpresar o trabajar las partidas no expuestas, es porque llego al RECPAN ¿de qué manera? Indirectamente, porque estoy trabajando con las que no generan RECPAN. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener cuidado y, y que no se les invierta el razonamiento, porque cuando yo trabajo con el indirecto, empiezo a trabajar y a reexpresar todas las partidas, como decía recién la compañera, bienes de cambio, bienes de uso, moneda extranjera, etcétera, etcétera, que no son las que las generan RECPAN. Evidentemente, como decíamos, por efecto de la partida doble, yo llego a un saldo de RECPAN, pero ese saldo de RECPAN queda estrictamente relacionado con lo que tenga expuesto la empresa. Por eso vuelvo a lo mismo. Si yo reexpresando todas las partidas no expuestas llego a un RECPAN de 0, y es porque la empresa no tiene nada expuesto. Ahora, si yo trabajando todas las partidas no expuestas llego a un saldo de RECPAN, sea positivo o negativo, y es porque la empresa algo expuesto tiene, y qué pasó con eso expuesto de un periodo a otro, que eso es lo que hace la variabilidad del RECPAN, ¿no? Que puede ser positivo o negativo. ¿Me van siguiendo con la idea? Sí. Bueno, entonces, conclusión de esto. Si trabajo con las partidas que no son las que generan el RECPAN, que son las partidas no expuestas, el método se denomina indirecto. Si yo llego indirectamente al RECPAN, trabajando con las que no están o son las responsables de generar ese resultado. Si yo solo trabajo con las expuestas, que son las que sí están generando el RECPAN, el método se denomina directo. Ahora bien, ¿por qué uso el indirecto? Porque el indirecto, al trabajar con todas las otras cuentas, que no son las expuestas, me permite justamente el objetivo que tiene el ajuste integral, que es poder homogeneizar los estados contables, es decir, me permiten presentar los estados contables en una única moneda, en una misma moneda de poder de compra, es decir, todos los valores que estén a poder de compra de ese momento. Por eso es que utilizo el indirecto. Y dejo el directo como método de comprobación, es decir, yo voy a llegar a un RECPAN trabajando por el método indirecto. Si yo ahora voy y aplico el método directo, que es más simple, porque decíamos que hay menos cuentas expuestas, debiera llegar al mismo RECPAN que genere por el indirecto. ¿Sí? Y eso me permite demostrar que el ajuste o la reexpresión que yo hice de todas las partidas del patrimonio de esa empresa, que se denomina ajuste integral, está bien, porque me está sustentando que el RECPAN que generé trabajando con todas las partidas no expuestas es exactamente el mismo que me da trabajando con las partidas expuestas. ¿Me siguen en la idea? Medianamente, vamos. Sí, Después profe. cuando, después cuando vayamos al práctico, esto lo vamos a aplicar. Y vamos a analizar cómo se hace un ajuste integral obviamente un ejercicio conciso y no tan extenso, porque obviamente un ajuste integral es muy complejo y extenso, pero acá la idea es que ustedes demostrar o que vean cómo hago ese ajuste integral, cómo llego al RECPAN y cómo después lo compruebo con el método directo, ¿sí? El proceso secuencial, que es el que planteaba la antigua RT6 y que vuelve a retomar la NUA, es como su nombre lo indica, es todo un proceso en donde yo trato de llegar al RECPAN a partir del descarte de todas las otras cuentas que no sean la que específicamente contiene el RECPAN. ¿Y dónde está contenido el RECPAN? Dentro del resultado financiero por tenencia. Entonces, a partir de todo este proceso, yo voy eliminando todas las cuentas que no representen ese tipo de cuenta, o sea, resultado financiero por tenencia, para en última instancia poder llegar a definir que ese es el RECPAN que tuvo la empresa. ¿Cómo voy a lograr esto? A partir ahí está bien esquematizado. Después cuando vayamos a la NUA les voy a leer el proceso y van a ver que lo vamos a después
a verificar con este cuadrito, pero básicamente lo que dice es, tenemos que tomar el activo que yo tengo al inicio del ejercicio, y obviamente que en ese activo yo voy a tener partidas que vengan de distintos momentos de tiempo. ¿Y qué voy a tener que hacer? Homogeneizarlas todas, pero al inicio, no al cierre. ¿Eh? Yo estoy parado al inicio del ejercicio con un activo de un valor determinado, que en ese valor hay partidas que vienen de distintos momentos y las tengo que traer, homogeneizar todos al inicio. Por eso obtendría a partir de ahí el activo reexpresado al inicio. ¿Me explico hasta acá? Perdón que vaya así Sí, lento, pero profe. quiero que se entienda. Bueno, hago lo mismo con el pasivo. Veo qué pasivo tengo al inicio. Ese pasivo nuevamente viene con valores que están de distintos momentos. Lo traigo todo, lo homogeneizo al inicio. Entonces ya tengo el activo en poder de compra del inicio y el pasivo en poder de compra del inicio. Si yo hago la diferencia entre activo y pasivo, ¿qué me da? El patrimonio. El patrimonio neto. ¿Y en moneda de qué momento gasta ese patrimonio si yo tomo tanto un activo y un pasivo que tienen poder de compra del inicio? El patrimonio neto, por ende, ¿qué poder de compra va a tener? El inicio. Del inicio. ¿Bien? Ese sería como mi primer paso. Hago lo mismo ahora, pero el cierre. O sea, llego al cierre, veo qué tengo en mi activo al cierre, y como de vuelta lo mismo, como ahí hay una acumulación de partidas de distintos momentos, las voy a llevar todo por de compra de cierre. Hago lo mismo con el pasivo. El pasivo que tenga el cierre, todo, los valores que están ahí vienen de distintos momentos, los llevo todo por de compra de cierre. De tal manera que si yo ahora tengo el activo en moneda de cierre y el pasivo al cierre en moneda de cierre, haciendo la diferencia que me va a dar el patrimonio al cierre en moneda de cierre. ¿Eh? Entonces, fíjense, por un lado tengo el patrimonio neto al inicio en moneda del inicio y el patrimonio neto al cierre en moneda de cierre. ¿Serían comparables esos valores? ¿Tienen el mismo poder de compra? No. 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 Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Yo lo que quiero, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Llegar al resultado financiero por tenencia. El resultado financiero por tenencia está dentro de ¿dónde? Del resultado del ejercicio. Y el resultado del ejercicio, ¿de dónde lo puedo sacar? Si no he podido determinar el estado de resultados, por ejemplo. Lo puedo sacar por variación patrimonial. Si ustedes se acuerdan de SIC 1 también, acá. ¿Se acuerdan que la variación patrimonial, o sea, la variación del patrimonio neto, que básicamente era el patrimonio neto al cierre menos el patrimonio neto al inicio, esa variación venía explicada por tres causas? Es decir, ¿por qué podía variar el patrimonio neto del inicio al cierre? ¿Se acuerdan? Por aportes, Por disminuciones, aportes, retiros o por disminuciones retiros, y si y no, por los resultados. el resultado. ¿Dónde tengo el RECPAN acá? Acá. Dentro del resultado. Entonces, todo este proceso que yo estoy haciendo es para llegar justamente a ver la variación patrimonial. Pero la variación patrimonial en un mismo poder de compra. Porque si yo hiciera esto en términos nominales, me da cualquier cosa, porque estoy comparando esto que tiene un poder de compra totalmente distinto a este. ¿Me van siguiendo en la idea? Entonces, ¿acá qué pasa? Tengo el patrimonio neto reexpresado al inicio y tengo el patrimonio neto reexpresado al cierre. Si yo hiciera esta diferencia, me daría la variación patrimonial, pero en términos nominales. Yo necesito que todo esté en términos homogéneos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Agarro este patrimonio neto que está reexpresado en poder de compra del inicio y lo llevo a poder de compra del cierre. Es decir, que le tendría que aplicar que el coeficiente anual
o sea, la inflación que hubo del inicio al cierre. Y de esa manera yo obtengo ahora el patrimonio neto del inicio, pero en moneda de cierre. ¿Me siguieron? Sí, Sí, profe. Entonces, si yo tengo el patrimonio del cierre en moneda de cierre versus el patrimonio del inicio en moneda de cierre también, ambos tienen el mismo poder de compra. Si yo hiciera esa diferencia ahí, obtendría la variación patrimonial en términos homogéneos. Pero como lo que yo quiero es solamente el resultado del ejercicio, ¿qué hago? Le voy a eliminar los otros dos causales de variación. Como veíamos recién acá, teníamos por un lado los aportes, que yo sé que los aportes hacen que con la variación patrimonial aumente o disminuya. Aumente. Aumente. El retiro disminuya. Y el resultado puede ser más o menos de acuerdo si es ganancia o pérdida, ¿no? Pero si yo quiero llegar a esto, elimino estos dos. ¿Y cómo los voy a eliminar? Y si están sumando, si lo quiero eliminar, ¿qué hago? Lo resto. Y si están restando, si lo quiero eliminar, ¿qué hago? Lo sumo. Entonces eso es lo que viene a continuación, fíjense en el cuadro. Dice, más retiros, pero fíjense que esos retiros tienen que también estar expresados al cierre. Porque a lo mejor el retiro fue, el retiro, el típico caso que es el pago de dividendo, ¿no? A lo mejor el dividendo se pagó en junio. Y ese retiro está en poder de junio, ¿sí? Yo necesito que tenga el poder de compra de cierre para que todo siempre sea homogéneo. Si no, nunca me va a dar. ¿Eh? Entonces, le sumo los retiros, porque decíamos que los retiros lo que hacen es restar. Si lo quiero eliminar, lo sumo. Y le resto los aportes, que lo que están haciendo es sumar. Como lo quiero eliminar, lo resto. De vuelta lo mismo. El aporte pudo haber sido en cualquier momento. Lo tendré que llevar a fecha de cierre. Entonces, si tengo el patrimonio, tengo la variación patrimonial acá en cierre, y a esa variación patrimonial le sumé y le resté los retiros y los aportes en moneda de cierre, ¿qué me va a quedar? El resultado del ejercicio en moneda de cierre. Es como que ya estaría más cerca del RECPA. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bueno, a partir de ahí, como lo que yo quiero es quedarme justamente con el RECPAN, y como el RECPAN está metido en el resultado financiero y por tenencia, ¿qué voy a tener que hacer? Eliminar todas las cuentas de resultados que no sean el resultado financiero y por tenencia. Obviamente que todas esas cuentas de resultados que yo vaya eliminando tienen que estar también en poder de compra de cierre, porque si no, de vuelta estaría comparando valores heterogéneos, ¿sí? Entonces, si yo al resultado del ejercicio le sumo, fíjense lo que digo, ¿no? Le sumo las cuentas de egreso, que no sean el resultado financiero por tenencia, y le resto las cuentas de ingreso, que no sean resultado financiero por tenencia, ¿qué me va a quedar? El resultado financiero por tenencia. Y eso es, para este método, el RECPAN. ¿Eh? O sea, llego por descarte, por eliminación, a partir de la variación patrimonial, llego a determinar el RECPAN. ¿Cómo lo vieron? ¿Me siguieron? Sí, profe, se entiende. Bueno, genial, genial. Fíjense que es un proceso un poco más complejo y por eso no termina de ser tan utilizado y siempre nos vamos al método indirecto directamente, eh, porque además un poco este método, al trabajar sobre variación patrimonial directamente, no iba a decir una cosa que los voy a complicar más. No, pero digo, es por ahí, al ser todo un proceso más de tener que trabajar al inicio para después llegar al cierre y demás, termina siendo por ahí más útil, más práctico, si quiere, el método indirecto. Bueno, y un poco para cerrar la idea en general de la parte teórica dura, si se quiere. ¿Cómo analizo o cómo voy a ver el sentido que va a tener el RECPAN? O sea, si puede ser positivo o si puede ser negativo. Y esto también es lo que yo siempre trato de
que no lo estudien de memoria, sino que lo interpreten, porque es simple la historia, no es compleja. Entonces, por eso ustedes después lo estudian de memoria el cuadrito y cuando van a rendir el final, lo que sea, se les da vuelta todas las chapas y salen contestando cualquier cosa. Entonces, vamos a tratar de razonarlo bien simple. Cuando yo analizo el RECPAN, lo que básicamente tengo que ver, voy a hacer acá, si me permite esto, ahí está. Lo que básicamente yo tengo que ver es qué tenía al inicio del ejercicio, cuando digo del ejercicio, no del ejercicio práctico, sino del ejercicio económico, ¿eh? Y qué tengo al cierre del ejercicio económico. ¿Qué tengo respecto a qué? A lo que se llama capital expuesto. Capital expuesto. ¿Qué es el capital expuesto? Es el neto o la conjunción de las tres partidas expuestas. ¿Cuáles eran las tres partidas expuestas? Ya lo habíamos visto, pero caja y bancos en moneda nacional, créditos y deudas, también, ¿no? En moneda nacional, sin cláusula de ajuste ni interés explícito. Entonces ahora lo que tendremos que hacer para entender un poquito esto es ver cómo me juega cada uno de estos componentes en este contexto. Primero lo vemos inflacionario y después recuerden que en deflación sería lo opuesto, lo diametralmente opuesto. Entonces vamos al primer caso. Si yo tengo caja y bancos, ¿eh? Es decir, plata ahí movilizada en la caja de la empresa o en las cuentas bancarias, es exactamente lo mismo. ¿Cómo me juega eso? ¿Eh? ¿O cómo le juega eso a la empresa ante un contexto inflacionario donde los precios van subiendo y que habíamos dicho que qué pasa con el poder de compra de la moneda? Y cada No vez era disminuye, menor. profe. Claro. No te conviene. Entonces, claro, no me conviene, o en términos, digamos, de signo, esto me jugaría en contra, ¿no? En términos negativos. Si tener plata inmovilizada tanto en la caja de la empresa o en los bancos, ante ese proceso inflacionario me jugaría en contra, ¿sí? O en términos negativos, si se quiere. ¿Qué pasaría con un crédito? ¿Me juega a favor o en contra? Piensa en un crédito puro, donde no cobran absolutamente nada. Viene el cliente hoy, le dan hoy las mercaderías, le dicen, sí, mirá, me tenés que pagar 100 pesos, pero bueno, dámelo de acá a 30 días. No, No Y te ahí mejor. cobro, juega a no, favor, igual que la deuda. no te cobro interés, nada. ¿Eh? Me perjudica porque yo con esa misma plata es que no voy a poder poner la mercadería o... Claro, exactamente. O sea, esto nos juega claramente en contra también, porque el cliente me devolvería plata totalmente devaluada, ¿no? Es decir, esos 100 pesos, como dice la compañera allí, no me permitiría bajo ningún punto de vista reponer la mercadería que le vendí, ¿no? ¿Y qué pasa con la deuda? Si miramos el término ese mismo, pero mírenlo al revés. La Van deuda me ustedes a su... favorece. Claro, ahí nos jugaría en contra, a favor, digo, porque vamos a nuestro proveedor, le compramos mercadería por 1.000 pesos y mi proveedor me dice, sí, pero págamelo de acá 30 días. ¿Cuánto te paga? 1.000 pesos. ¿No? Claro, en ese Claramente, caso sí te claro, favorece. nos jugaría a favor. Entonces, el capital expuesto es el neto de estas tres cuentas, que vamos a poner un número. Si yo tuviese 100 pesos en caja, 500 pesos en créditos y 100 pesos de deuda. ¿Cuál es mi capital expuesto al inicio? ¿Qué pondrían ustedes ahí? ¿700? ¿Sumo los tres? No, no sumaría los tres. Las deudas no. Claro, porque fíjense cómo juegan los signos, ¿no? Necesito 100 pesos, ¿cómo me juegan? En contra, negativos. Estos 500 me juegan en contra. Hasta ahí yo tendría 600 pesos negativos. Pero estos 100 me juegan a favor.
O sea que en definitiva el capital expuesto que yo tengo al inicio sería de, ¿cuánto? 500 negativo, Negativo. ¿sí? O sea, hice la suma algebraica de esto, nada más que 500 y 600 son negativos y estos 100 positivos. O sea que la empresa esta arranca con un capital expuesto de 500 pesos negativo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bueno, ese mismo análisis la empresa tiene que hacer el cierre. Es decir, bueno, llega el cierre y tiene que ver de vuelta cuánto tienen caja y bancos, cuánto tienen crédito y cuánto tienen deuda, para justamente ver qué, cómo evolucionó su capital expuesto del inicio del periodo al cierre del periodo. Y eso es lo que va a definir cómo va a terminar siendo el RECPA. Y fíjense, vamos a suponer un caso. Si de caja y bancos pasan a tener ahora 300 pesos, crédito y deuda vamos a suponer que no pasó nada, sigue igual. Y vamos a suponer que de deudas pasó a tener 200. Nuevamente, estos 300 en contra, estos 500 en contra, pero estos 200 a favor. ¿Cuál es el capital expuesto que tiene el cierre entonces? Cric, cric. ¿Y cuánto Menos tengo el cierre? 600. Menos 600. Menos 600. Exacto. ¿Sí? Vuelvo a hacer la suma algebraica. 5 más 3 negativos son 800 negativos contra 200 positivos, que me quedan 600 negativos. Entonces, fíjense qué pasó con el capital expuesto del inicio al cierre. Aumentó. Aumentó en 100 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿eso se va a traducir en un RECPAN positivo o negativo? ¿Qué les parece? Negativo. Negativo, claramente, porque fíjense, paso a tener un capital expuesto más grande que me juega más en contra. Sí, porque al inicio tenía un capital en contra de 500, pero ahora tengo un capital expuesto de 600 en contra. ¿Sí? Bajo ningún punto de vista puede ser positivo. Entonces, un poco lo que el cuadro este me grafica es eso. Fíjense, yo puedo tener que el capital expuesto aumente o disminuya de un periodo al otro. Si el capital expuesto aumenta como consecuencia del activo expuesto, que el activo expuesto, ¿quién eran? Estos dos, ¿no? Caja y banco y crédito y deuda. Y este sería el pasivo expuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si ese capital expuesto aumenta como consecuencia de que aumente ese activo expuesto, es decir, paso a tener más caja y banco, paso a tener más créditos, ¿cómo me jugaban esos factores? ¿A favor o en contra? En contra. En contra. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el RECPAN? Negativo. Ahora, si el capital expuesto aumenta de un periodo a otro, pero ese aumento viene dado por el pasivo expuesto, que recuerden, el pasivo expuesto es el que me jugaba a favor, ¿cómo va a ser el RECPAN? Positivo. Porque si bien tengo más capital expuesto, pero tengo capital expuesto del bueno, si se quiere, ¿eh? De aquel que me juega a favor ante esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe, Ahora, se entiende. si el capital expuesto baja de un periodo al otro, no necesariamente eso es bueno, porque hay que ver por qué bajó. Si bajó por el lado del activo expuesto, está fantástico. Va a ser positivo, porque estoy minimizando aquellos componentes que le generan desvalorización, o sea, le genera pérdida o un resultado negativo por esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
Pero si la disminución del capital expuesto viene por el lado del pasivo expuesto, que es el que me jugaba a favor, el RECPAM va a ser negativo. Entonces fíjense que ahí tengo todas las variantes posibles. Obviamente que en deflación decíamos todo lo contrario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el cuadrito ese? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me encanta porque ya no dan más, sí, profe, como que ya están muriendo, ¿no? Hacemos un esfuercito más, les cuento un poquito acá de esto y ya los libero. Vamos a empezar, aunque sea, a ver qué es lo que dice la NUA respecto de todo esto. Ustedes la NUA ya la tienen cargada, creo que Martín se la subió. Recuerden que si no la NUA la pueden bajar, es de acceso libre. Directamente ponen acá NUA 59, que es la última. Entran a la página del Consejo, las normativas unificadas como las antiguas RT, emitidas, ¿no es cierto?, por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, la FACS. Bueno, se van a encontrar con una resolución extensa, como les decía, es una resolución que tiene 300 páginas, obviamente no vamos a ver todo, pero lo lindo de esto es que tiene obviamente un índice que me permite encontrar rápidamente, porque incluso lo bueno de la NUA así digital es que está linkeada. O sea, yo por ejemplo quiero ver la medición inicial de caja y banco. Si yo presiono acá ya me lleva directamente a lo que quiero ver. O sea que está bastante simple en ese sentido. Bueno, obviamente que comienza planteando algunas cuestiones generales, ¿no? De cómo se preparan los estados y demás. Y ya después entra en cuestiones específicas que son las que vamos a ir trabajando a lo largo de la materia. Específicamente en lo que es unidad de medida, la NUA plantea esto, la NUA se estructura por párrafos. Cuando nosotros acá ponemos los párrafos, no es por una cuestión de que después le vamos a preguntar qué dice el párrafo 301, ¿no? Es para que ustedes se orienten a dónde tienen que ir a la NUA a buscarlo o a leer, pero nunca les vamos a estar preguntando por párrafo, ¿sí? Es decir, es simplemente una cuestión organizativa. Pues fíjense, vuelvo a la NUA. Mira acá. Bueno, no sé qué pasó. Ahí está. La NUA. Vuelvo a la NUA y como les decía, si yo agarro cualquier cosa, ven que acá dice 212, eso significa el párrafo 212. Después vendrá el 213 y así están enumerados en orden. Bueno, entonces, volviendo a lo que es estrictamente el tema que nos toca acá hoy, en el párrafo 97 dice, una entidad emitirá sus estados contables, inciso A, sin ajustar por inflación en un contexto de estabilidad, o en moneda de cierre, es decir, en moneda de poder adquisitivo correspondiente a la fecha de los estados contables en un contexto de inflación para fines contables. Es decir, acá claramente la normativa vuelve a reforzar, seguramente esto ya lo vieron con Martín, el modelo contable vigente. No sé si lo llegaron a ver, Martín, el modelo vigente, o lo dejaron para ver con marco conceptual. No sé si está Martín o ya se fue. No, o alguno de ustedes recuerdan, ¿vieron modelo vigente? Sí, ¿no? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, no No, importa. profe. Lo van a redondear y lo van a terminar de ver cuando vean marco conceptual. Pero ya el marco conceptual, cuando iba al modelo vigente, que es el que regula las normas,
Ustedes vieron, cuando vieron la evolución de los modelos contables, que tenían modelos que trabajaban o unidad de medida nominal o unidad de medida homogénea. Cuando voy al modelo vigente y que vuelve a reforzar acá la NUA, básicamente toma las dos unidades de medida. Trabaja tanto la nominal como la homogénea. ¿De qué depende que trabaje con una y otra? ¿En qué contexto estoy? Porque dice, si está en un contexto estable, no haga el ajuste por inflación. O sea que implícitamente me está diciendo use la moneda nominal. Ahora, si está en un contexto inflacionario, sí haga el ajuste por inflación, o sea, trabaje moneda homogénea. O sea, es un modelo contable que se dice es bimonetario, porque trabaja tanto la nominal como la homogénea, dependiendo cuál sea el contexto. Ahora, ¿cómo hago para yo definir si estoy en un contexto estable o en un contexto inestable? Me lo afirma, me lo refuerza la NUA, y en el siguiente párrafo dice, una entidad no considerará su situación particular para definir la existencia de un contexto de inflación, sino que la necesidad de ajustar viene indicada por ciertas características que permitan calificar una economía como altamente inflacionaria. O sea, ¿qué me está diciendo la NUA ahí? No es a opción tuya ajustar o no. Vas a tener que ajustar si pasa esto, que es lo que me marca a continuación. ¿Y qué es lo que me marca a continuación? Que si el contexto clasifica como altamente inflacionario, tengo que ajustar. ¿Cómo sé si es altamente inflacionario? Si la tasa acumulada de inflación en los 3 años anteriores donde yo estoy parado, considerando un índice que ya vamos a ver cuál es, me alcanza o sobrepasa el 100%. O sea, yo ya estoy hablando de una inflación, ¿sí? De los 3 años hacia atrás, de que me pase el 100%, como ha pasado en la Argentina y todavía pasa, si yo hago el análisis hacia atrás, estoy en ese contexto altamente inflacionario, por lo tanto, tengo que ajustar. Y a su vez da otros indicadores, ¿no? Dice, se produce una corrección generalizada en los precios y de los salarios. Los fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener el poder de compra. O sea que acá hay un indicio claramente de deterioro de poder de compra. Y la brecha existente entre la tasa de interés por colocaciones en moneda argentina y moneda extranjera son muy relevantes, o sea, son muy dispares. Y la población en general prefiere ahorrar en moneda extranjera. ¿Sí? Son todos indicios de que la moneda está perdiendo fuertemente poder de compra y entonces indicios de que hay un contexto totalmente inflacionario. Ahora, más allá de eso, continúa la NUA avanzando y dice, con el fin de favorecer la evaluación consistente de distintas entidades, esta resolución establece que la pauta cuantitativa del inciso A, que era la que analizaba que si en los 3 años anteriores la inflación era igual o superior al 100%, dice que es el indicador clave y la condición necesaria para expresar o ajustar los estados contables. O sea, más allá de que me da otros indicios, que son el B, el C, el D y el E, el que importa es el A. Si yo cuando hago el análisis, y esto por una cuestión también de comparabilidad, porque si no dejaría a la interpretación de la empresa y esas cuestiones más que señalan el B, el C, el D y el E, no son cuestiones cuantitativas, sino que son cuestiones más de tipo quali, ¿no? Entonces eso generaría que a lo mejor una empresa interprete que hay un contexto inflacionario, que otra que no, y ya rompo o afecto la comparabilidad de la información. Entonces, claramente el indicador clave para decir que hay que ajustar o no por inflación es analizar si en los 3 años anteriores la inflación es igual o superior al 100. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Sí, se Bien. entiende. Bueno, bueno. Voy a cortar porque sé que ya estamos todos cansados y nos queda un poquito más de analizar un poco, ya esto es más normativo, puede ser un poquito más pesado, pero yo me quedo con, si ustedes me entendieron medianamente, la idea de esto, del ajuste por inflación, eh, considero que la clase ya es satisfactoria, ¿no? Em,
Lo importante también, y me gustaría que ustedes para la clase de mañana refuercen un poquito esto de entender bien lo que es un rubro expuesto, no expuesto, monetario, no monetario. Así ya mañana empezamos a ver alguna cuestión práctica de clasificación de cuentas y demás que es importante. Cerramos lo que nos quede a nivel normativo de la NUA y continuamos avanzando con el tema. ¿Está? ¿Alguna consulta? ¿No? Por mí no, no. Bueno. Bueno, nos vemos Por entonces ahora nada, mañana. profe. ¿Mm? Nos vemos. Chao. Listo. Dale, Chau, chau, profe, hasta listo. mañana. Chao, Chau, profe. chau.